Muy bien, pues muchas gracias, buenos días y muchas gracias por venir. Os voy a presentar a Josep de la Puente, al doctor Josep de la Puente, que es el líder del grupo de aplicaciones geofísicas en el Barcelona Supercomputing Center, el Centro Nacional de Computación. Como sabéis, es un centro de excelencia, Severo Ochoa. Josep se licenció en física por la Universidad de Barcelona en el 2004 y realizó su tesis en la Universidad de Múnich y finalizó en el 2008, especializándose en geofísica computacional. El interés científico de Josep se centra en el estudio de las propiedades de las ondas sísmicas y para ello se ha especializado en el diseño y desarrollo de métodos numéricos que permiten estudiar estos fenómenos de forma eficiente y implementarlos en supercomputadores. En un principio, la aplicación de sus trabajos se centraba en el estudio del interior de la Tierra, pero últimamente han encontrado aplicaciones de las metodologías y las técnicas que estaban desarrollando al estudio de tejidos biológicos. Su experiencia es multidisciplinar en geofísica, métodos numéricos y computación paralela, que la ha llevado a participar en proyectos relacionados con la transferencia de tecnología, con un importe de más de 40 millones de euros en financiación competitiva, tanto a nivel nacional como europeo. Y por otro lado, su grupo tiene una parte de colaboración con las empresas y han conseguido más de 8 millones de euros trabajando con empresas principalmente petroleras, con Repsol principalmente, pero también con empresas como Total, Petrobras, Total, etc. La investigación que han realizado ha dado lugar a dos paquetes de software de geofísica de computación de alto rendimiento, que son el BESIT y el SEISOL. El primero, el BESIT, es un paquete industrial de imágenes geofísicas 3D desarrollado completamente en el BSC y que es propiedad de Repsol, pero lo desarrollaron ellos. Y esta colaboración entre Repsol y el Barcelona Supercomputing Center pues, ha tenido muchos premios, por ejemplo el IEEE Spectrum Winner en el 2008 por la mejor, y también otro de la mejor tecnología comercial en el año 2009 por Platts, y también en 2018 recibieron el Premio Nacional de Recerca de Cataluña, que es el premio de más prestigio a nivel de investigación en Cataluña por la colaboración entre empresa privada y organismo público. En 2020 fue uno de los cofundadores de la empresa From Wave Imaging, que es una spin-off del Barcelona Supercomputing Center, y además de ser el responsable de los desarrollos científicos de la empresa, pues también se encarga de partes más de administración y de gestión, que supongo que no sé si nos comentarás hoy. ¿Vale? Y esta empresa el objetivo que tiene es desarrollar y comercializar software de supercomputación para el diagnóstico precoz y pronóstico del cáncer de mama, y es basado en datos obtenidos con tomografía computarizada 3D por ultrasonidos. Y finalmente, en la actualidad, Josep es el IP de un proyecto europeo financiado por el Consejo Europeo de Innovación para las Tecnologías Transformadoras, que se llama Custom, y es en colaboración pues, con hospitales y empresas a nivel europeo. Los artículos, congresos, esos ya no los voy a enumerar, pero bueno, muchas gracias, Josep. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, gracias principalmente, Juanjo, por presentarme y por ocurrirse de la idea de traerme aquí a este ciclo. A todos vosotros, bueno, África por organizarlo, por todos los detalles que ha tenido al respecto, pero en general, como facultad, por mantener, dijéramos, un ciclo de seminarios como el que tenéis, que abarca, la verdad, que temáticas muy diferentes y muy interesantes, que ya me hubiera gustado, dijéramos, en mi época como estudiante, ser expuesto, dijéramos, a lo que hace gente en campos tan variados, que eso es quizás lo más bonito del campo de la física, que podemos hacer cosas muy diferentes y tener impacto, dijéramos, en muchas de ellas, ¿de acuerdo?
Voy a estructurar esta pequeña charla en unos bloques en los cuales voy a empezar desde la geofísica, que es la ciencia en la que me crié, dijéramos, como físico. Todo el mundo empieza haciendo, ¿no? Comentamos antes, hacemos la broma, que todos empezamos física queriendo hacer física o astrofísica o física de partículas, ¿no? Pero por el camino algunos nos desviamos y vamos a parar a otros lugares, muy a menudo relacionados con la física aplicada. La geofísica fue para mí, digamos, mi introducción a este campo y es lo que he trabajado mucho tiempo. Y me ha llevado a otras aventuras relacionadas también con la física, que creo que también es importante que os las comparta hoy. Empezaré, está en inglés el texto, pero lo voy a decir todo en castellano, que creo que no habrá ningún problema. Empezaré por sismología y por ondas y modelos y cómo se relacionan unos con los otros, ¿sí? Muy brevemente, todos conocemos que la Tierra de vez en cuando nos habla en la forma de terremotos, básicamente cuando los esfuerzos acumulados en la corteza terrestre de vez en cuando se liberan de una forma brusca, una escala temporal más corta, y esa cantidad de energía, dijéramos, al salir, dijéramos, en un momento muy corto de tiempo, puede causar, dijéramos, o puede irradiar cantidades ingentes de energía que pueden, dijéramos, atravesar la Tierra al completo. Tiene impactos negativos muy a menudo cuando sucede cerca de lugares poblados, como habéis visto en Turquía, en Siria últimamente, y nos sirven también para interrogar el interior de la Tierra. ¿Sí? Esto simplemente es como están localizados, ya no por suerte, ¿no? A base, dijéramos, de ir mapeando los lugares donde estos terremotos suceden, hemos sido capaces de entender más procesos, dijéramos, geodinámicos de la Tierra, ¿sí? Pero más relevante para lo que os quiero comentar hoy están las observaciones que se pudieron hacer, y esto fue a finales del siglo XIX, cuando se empezaron a instalar sismógrafos que nos daban datos de cierta calidad, y lo que esta gente pudo, dijéramos, observar de inicio, ¿no? Y esto es un ejemplo de un sismo. Esto no sé si funciona puntero, creo que no muy bien, ¿no? Bueno, sin puntero. Lo que vemos en los primeros 200 segundos de esta traza, como veis abajo, el eje es temporal, está en la escala de segundos. Esto es un terremoto, un sismo que ocurrió en Bielorrusia. ¿Correcto? ¿Sí? Ocurrió en la isla de Jan Mayen, que esto está por encima de Islandia, el Atlántico Norte, registrado en Bielorrusia en este caso. Y lo que observamos es el típico sismograma de un sismo cualquiera, en el cual tenemos una parte al principio que es ruido de fondo, ¿sí? Digamos que la Tierra no está en silencio por causa de efectos de las mareas, por causa de fenómenos antropológicos también, por cuestiones atmosféricas, hay un ruido de fondo. Y de repente vemos una primera señal que se llamó primaria, ¿no? La primera, dijéramos, onda que era registrada. Más adelante otra que le llamamos S, como secundaria, y luego pasa otra cosa que es una onda superficial, dijéramos, ¿sí? Esta observación, que parece algo difícil de, dijéramos, de interpretar mucho sobre la estructura de la Tierra a priori, lo que se fueron dando cuenta la gente es que en realidad si juntábamos para diferentes estaciones y sismos y aparejábamos, digamos, la información en función de la distancia angular entre ambos, se podría dar un poco de sentido a la información que estábamos viendo. Incluso ver cosas que a ojo, a simple vista, costaban más de ver, ¿sí? Lo que vemos en esta parte de aquí, por ejemplo, la parte que tenéis en el recuadro rojo, correspondería a la zona angular en la que este terremoto fue registrado, digamos, en particular. Tenemos en horizontal distancia angular, de nuevo, y en vertical la escala temporal, ¿sí? Y lo que se pudo marcar muy claramente son diferentes fases, más allá de P y S, que es como muy obvio aquí, ¿no? Y onda superficial, se pudieron encontrar que había una coherencia espacial, dijéramos, entre lo que se podía grabar en pares fuente-receptor en diferentes lugares del mundo, ¿sí? Y esta coherencia ayudó a pensar que debería haber algo que generaba esto, ¿no? Si al final el sismo es una cosa que sucede en un lugar puntual, ¿por qué veo toda esta complejidad? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan raro, dijéramos, todo lo que estoy observando en todo el planeta? Y además, los mismos tipos de coherencia, dijéramos, se mantienen en cualquier lugar en la que la observe, ¿sí? La solución era un modelo muy sencillo, ¿sí? Pasamos de datos, de una observación que en principio es difícil de make sense, ¿no? de interpretar, dijéramos, de una manera pura. Se encontró un modelo tal que podía replicar todas estas observaciones. Toda esta complejidad se podría, simplemente con un modelo de 4 capas, con una heterogeneidad simplemente radial, es decir, cada una de estas capas, dijéramos, en bloque tiene unas propiedades que aumentan. Las velocidades aumentan con la profundidad, pero por lo demás es muy sencillo. ¿Sí? Es una cosa realmente simple de explicar, y este modelo cumple o nos hace, dijéramos, predecir todo lo que hemos sido capaces de observar en la sismología, ¿sí?
dijéramos, este tránsito entre dato y modelo, y sobre todo en física nos gusta mucho cuando un modelo es sencillo, nos parece que es más verídico aún, ¿no? Es una cuestión que algún día nos equivocaremos, ¿no? Pero valoramos la simplicidad de un modelo y en este caso resultó ser cierto. Con muy poquita información, de nuevo, o sea, y calculando información que se podía calcular con boli en esa época. O sea, no había capacidad alguna de calcular, dijéramos, grandes ecuaciones, pero como el modelo era sencillo, pudimos reproducir todo lo que se observaba a efectos de diferentes llegadas en el planeta Tierra, ¿sí? Hoy sabemos un poquito más, podemos distinguir, por ejemplo, propiedades que nos interesan desde el punto de vista de la sismología, es la velocidad de propagación de la onda P, la S y la densidad, ¿sí? En función de la profundidad que tenemos en la escala horizontal. La densidad muy bien ordenada, ¿no? Como es de esperar en un objeto, dijéramos, que autogravita, ¿no? Que tiende a colapsar, lo más pesado va al interior y lo menos pesado hacia afuera. Aún así, hay fenómenos, dijéramos, químicos, térmicos, etcétera, ¿no? Que dan una composición diferente, dijéramos, a la Tierra. Esto es un promedio, obviamente, como todo en la física es otro modelo más, dijéramos, de la Tierra, que nos permite explicar más cosas aún, ¿sí? Que simplemente las primeras llegadas, ¿sí? Y obviamente hay modelos más complejos, tridimensionales, que son parecidos a este, pero nos dan, dijéramos, perturbaciones, ¿sí? Y aún hoy en día vamos descubriendo nuevas cualidades, dijéramos, estructuras, ¿sí? Fenómenos en el interior de la Tierra a base de este mismo tipo de estudios, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llevan a cabo estos estudios, estos análisis, ¿sí? A la hora de reproducir lo que sucede en algún lugar vamos a decir que en un cuerpo elástico cualquiera, dijéramos, tengo algo que emite una energía y en algún otro punto, dijéramos, estoy escuchando la respuesta, ¿sí? Esto no tiene, sí que tengo punto, bien, perfecto. Muy bien. Esto de aquí sería el registro que tengo en un punto cualquiera que haya elegido el espacio, ¿sí? En su posición X, temporal. Y básicamente esta respuesta se compone en una combinación, una correlación, de hecho, entre algo que tiene que ver con un término emisor, que aquí llamamos M, ¿sí? Y este lugar es el lugar donde se ha originado, dijéramos, esta, vamos a decir, perturbación energética, que en general tiene una forma en un cuerpo elástico de este estilo, ¿sí? Lo hacemos con un momento de tensores que tiene que ver con los esfuerzos, dijéramos, con pares de fuerzas, ¿sí? Y diferentes combinaciones de estos, dijéramos, asociamos a diferentes mecanismos mecánicos. Por ejemplo, una explosión, por ejemplo, combinaría estos tres de aquí, y es muy diferente a lo que sucede en un terremoto, que normalmente tiene fuerzas de cizallas, ¿sí? Con diferentes orientaciones, pero es lo que esperamos, ¿sí? La parte de fuente tiene su propio problema y es bastante complicado de encontrar a menudo, dijéramos, características finas del detalle, dijéramos, de cómo es una fuente. Pero este es el otro problema, y es cómo propago la energía desde esta fuente hasta el sitio en el que estoy registrando la información, ¿sí? Aquí de nuevo tenemos el lugar de observación, el lugar de emisión, y esto, que llamo la función de Green, es lo que me va a, de alguna manera, incorporar todos los efectos de todo aquello que haya pasado a esa onda en su viaje desde el punto de origen al punto final, ¿sí? Para un modelo como el que os enseñaba antes, de capas con unas heterogeneidades simplemente radiales, esto se puede hacer de una manera sencilla, ¿sí? Se puede llegar a hacer desde un punto de vista puramente analítico. Por desgracia, o por suerte, ¿no? Para los que nos dedicamos a esto, la Tierra y la mayoría de objetos es más complicado que esto, ¿sí? Y queremos aspirar, dijéramos, a resolver esto con niveles de heterogeneidad bastante superiores, ¿sí? Para hacer esto lo que hacemos en general es pasar de una teoría simplemente de rayos y de ley de Snell y cosas de estas, ¿no? Que tengan que ver con reflexiones, refracciones, etcétera, a un modelo basado en ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y simplemente estipulamos o sabemos ya desde hace mucho tiempo que una ecuación de este estilo me sirve, dijéramos, para reproducir toda la elastodinámica. Cuando digo toda, no es el 90%, la mayoría de lo que vemos, dijéramos, en un objeto elástico, lo puedo reproducir con una ecuación como esta. Es algo muy sencillo, que involucra la densidad, la velocidad de partículas, derivada en tiempo del desplazamiento, en cada una de sus componentes, con los esfuerzos locales. Y, por otra parte, estos esfuerzos, dijéramos, están relacionados también con derivadas espaciales de esta velocidad, ¿sí? Y su relación tiene que ver con esto que llamamos el tensor de Hooke, de hecho, ¿sí? Esto simplemente es la combinación de la segunda ley de Newton y la ley de Hooke, ¿vale? Que además eran dos personas que al principio se apreciaron, pero luego se odiaron profundamente, ¿sí? Se fueron a la tumba odiándose y han acabado casados, acoplados en un sistema de ecuaciones para toda la vida, y eso quedará para la posteridad, ¿de acuerdo?
Este tensor, en general, o muy a menudo, usamos una representación anisotrópica. ¿Sí? Esto, vamos a tener en cuenta que aunque esto sería 3×3×3×3, por simetrías, en realidad solo puedo tener hasta 21 coeficientes independientes, en general, dijéramos, en un cuerpo sólido, y a menudo me vale con 2. ¿Sí? 2, 3, dependiendo del grado de anisotropía, puedo tener entre 2 y 5, vamos a decir, componentes completamente independientes. ¿Sí? Entonces, a base de usar estas ecuaciones, ¿sí? La idea es, si soy capaz de discretizar mi problema en pequeñas unidades y puedo resolver esta ecuación en cada una de estas pequeñas unidades, la complejidad del problema empieza a no ser tal. ¿Sí? La complejidad es resolverlo, es hacer los cálculos, eso es difícil. ¿Sí? Pero el problema en sí se basa simplemente en tener suficientes particiones de este problema, de manera que pueda resolver un problema grande o complejo con mayor libertad. ¿Sí? Para hacer esto no vamos aquí a hacer una clase de métodos numéricos y tal, porque no vale la pena. ¿Sí? Pero sí que hay que tener en cuenta que hay diferencias que son fundamentales en cómo podemos llegar a resolver este tipo de problemas. ¿Sí? Lo primero que hacemos con cualquier ecuación diferencial que queramos resolver, dijéramos, por métodos numéricos, es decir, si usamos una forma fuerte o débil de estas ecuaciones. Esto es que suena un poquito extraño y la verdad que nunca entendí realmente por qué fuerte y débil. La palabra es un poco extraña en este sentido, pero lo que viene a decir es que o discretizo las ecuaciones directamente, las transporto, dijéramos, a un espacio discreto, y entonces mis operadores, mis derivadas son discretas también, tengo que transformar, dijéramos, la manera en la que las interpreto. O bien lo que discretizo es la solución de esta ecuación. ¿Sí? La ecuación se queda igual, no hago nada a los operadores, pero la solución ya no es cualquiera. ¿Sí? Es un subset, dijéramos, un subgrupo entre soluciones posibles que yo le dé al problema. ¿Sí? La malla puede ser cartesiana, no estructurada, en función de la complejidad que tenga que tener, en 2D o en 3D. Puedo resolver el problema en frecuencia, en tiempo. Hay ventajas, dijéramos, en cada uno de ellos. Y por último, si decido finalmente un solver temporal, si lo resuelvo de forma explícita, es decir, lo que pase en el futuro depende exclusivamente de todo lo que sé de mi problema antes de ese punto, o bien tengo que mezclar lo que pasará en el futuro con lo que pasaba en el pasado, dijéramos, ¿no? Para solucionar el problema. Todas estas, dijéramos, hay 1000 maneras de resolver esto, hay programas capaces de resolver ecuaciones de onda a decenas, dijéramos, en Europa por lo menos hay 4 o 5 que no te sabría decir si uno es mejor que los demás, por suerte. Y esta es la parte, creo que es interesante. ¿Sí? Que de estas ecuaciones de aquí, que al final, de nuevo, son variables, 9 variables, derivadas primeras, problema lineal, no tiene nada. Sin embargo, emergen fenómenos que no están directamente, explícitamente expuestos en esta ecuación. ¿Sí? Esto es algo que pasa en la física en general y es una de las cosas que me parece más bonita de la física. ¿Sí? Usando estas ecuaciones tan sencillas y con dos medios únicamente, es homogéneo aquí, homogéneo allá, pongo una fuente aquí y la cantidad de, dijéramos, de señales, las relaciones entre ellas, por qué algo se refracta aquí, por qué algo se refleja, no está aquí dentro, no hay ningún esfuerzo de incorporar la ley de Snell, nada que tenga que ver con coeficientes de reflexión, refracción, etc. Todo esto emerge del hecho de tener una ecuación en derivadas parciales y de heterogeneidades del medio. Y ya está. Y naturalmente todo esto que observamos lo podemos resolver con una representación así de sencilla y elegante, dijéramos, del problema. ¿Sí? Por supuesto, viniendo del BSC, pues tengo que explicar que nos gustan los problemas grandes, ¿no? Y el motivo de que nos gustan los problemas grandes es que son problemas que en general no se han podido resolver antes por temas de eficiencia o capacidad de cálculo. Y se puede explicar un poquito cómo funciona esto de la supercomputación, ¿sí? Para físicos. ¿Sí? Un supercomputador es, bueno, la palabra es terrible, ¿sí? O sea, no sé a quién se le ocurrió, pero es un ordenador que va más rápido que los demás y ya está, ¿sí? No tiene ninguna supercapacidad ni nada de esto. Son, además, hoy en día una colección de ordenadores que son bastante, no sé cómo decirlo, mediocres cada uno de ellos, pero con una muy alta capacidad de intercomunicarse. Y eso es lo que hace que, en general, se pueda usar para resolver un problema a la vez. ¿Sí? Pueden, dijéramos, actuar de una manera coordinada si programamos bien nuestro problema. ¿Sí? La manera en la que medimos que algo es rápido o lento es mediante esta unidad tan extraña que es flops, ¿sí? Que no creo que sea parte de ningún estándar internacional, son operaciones por segundo que podemos resolver. ¿Sí? Yo creo que puedo resolver con lápiz 1 por segundo, 2 quizás. ¿Sí? Con la calculadora igual 3 si me pongo muy grande. Cuando yo era joven había gente que hacía estos concursos, yo sé, no se ve, pero hacía concursos de cálculo, hacía cosas raras y no sé, igual tenía 20 flops el tipo, ¿no? Y eso es como lo más que se puede hacer, ¿no? Y además ni siquiera vale, porque no son operaciones de punto flotante. Una operación de punto flotante tiene que involucrar, claro, decimales, exponentes, también multiplicar, dividir, ¿no? Todas estas, ¿sí?
En cualquier caso, lo que hemos decidido es que hay una serie de tests de librerías que tienen que ver con factorizar o con operaciones con matriz vector, etcétera, etcétera, que usamos para ver cómo de rápido es un ordenador, ¿vale? Y los ordenadores, los superordenadores y los más grandes, nos dan una ventaja muy grande, y es que crece su capacidad de cálculo de una manera muy fuerte, ¿sí? Exponencial y además predecible, ¿vale? Os explico un poco por encima este gráfico de qué va. Aquí tenéis velocidad de cálculo en estas unidades tan extrañas, ¿sí? Los flops, aquí son gigaflops, estos serían 1.000 millones de operaciones por segundo. Y aquí vamos subiendo, dijéramos, en esta escala, hasta exaflops, que serían ya 10 a la 18 operaciones por segundo. Y lo que distinguimos aquí es, en esta tablita tenemos primero el ordenador más rápido de cada momento del año. Se hacen dos listas anuales, dijéramos, de la máquina más potente del momento. Cada país quiere tener la máquina más potente del momento, en cada momento. Ya sabéis que esto, ¿no?, es la carrera espacial y todo esto, pues esto se ha reproducido aquí con Japón, con China, con Europa, queriendo ser parte de esta carrera. Tenemos también aquí arriba el agregado, el colectivo de los 500 ordenadores más rápidos de ese momento y también el ordenador más lento entre los rápidos, ¿sí? El número 500, que no es un ordenador lento en ningún caso, ¿no?, pero también se tiene registro, dijéramos, de qué velocidad tenía cada uno de ellos. Esto, de nuevo, como físicos, cuando vemos una colección de puntos, está aquí una línea clarísima, una línea de esa con coeficiente de regresión y ya está, ya arreglado, ¿no? No hay más problema. En realidad ya vemos que esta tendencia lineal tiende a romperse, ¿sí? En algún punto, por aquí, nos está costando más conseguir más velocidad de nuestros supercomputadores, ¿vale? Hay un problema, dijéramos, físico de capacidad de compactar, dijéramos, transistores en escalas cada vez más pequeñas. No hemos parado de hacerlo, pero es verdad que hay un cierto retroceso, ¿sí? Esto, que en realidad es bueno, porque es un recurso al final, ¿no? La capacidad de cálculo es un recurso que puedo usar para hacer cosas, ¿no? Igual que, no sé, el que va a un trabajo de campo, cuantas más estaciones, tus recursos son estaciones sísmicas o DMT, si tengo el doble, mejor, ¿no? Pues es que aquí va solo, ¿sí? No tengo que hacer nada, los ordenadores van más rápido y yo espabilo y ya está. Pero tienen un problema muy grave, que es la diferencia, dijéramos, los cambios que hay que hacer en la algoritmia para ser capaz de mantener o de sostener nuestros programas en estas máquinas, ¿sí? Y esto se llama obsolescencia, ¿sí? Cualquier cosa, el aparato obviamente envejece, está muy bien, lo cambiaremos por otro, pero los programas que usamos para usar estas máquinas los tenemos que estar renovando continuamente. Es un esfuerzo que rara vez, dijéramos, se ve compensado financieramente, ¿sí? No hay grandes fondos, dijéramos, para sostener la escalabilidad de nuestros programas, dijéramos, en los años venideros, ¿sí? En España no vamos tan mancos de esto, ¿eh? O sea, tenemos una máquina que os sonará, Mare Nostrum, es conocida por ser un superordenador que está dentro de una iglesia. Los que no hayáis visto ya podéis ir a Google o a buscar. Y ha tenido 4 generaciones hasta ahora. Aquí les he marcado la velocidad que ha tenido en cada uno de esos momentos. Obviamente ahora el gap es muy grande, ¿sí? Cuanto más tardamos en cambiar de máquina, más desfase hay con las más potentes, ¿sí? Estamos en la 4ª, pero la 5ª está llegando. Sí, la 5ª va a ser una máquina muy potente, está ahora mismo en instalación y esperamos reducir este gap, ¿no? Aunque no llegaremos a ser la máquina más potente, obviamente habrá otras, ya las hay, dijéramos, más capaces. Pero por lo menos podemos estar orgullosos de tener una infraestructura realmente al nivel, ¿sí? Cuando estudiaba, cuando era joven, porque yo tengo la edad ya para qué puedo decir cuando era joven, se solía decir, era un dicho muy frecuente en las facultades, decir que en España éramos muy buenos en teoría porque no había laboratorios, no teníamos infraestructuras. Los físicos teóricos de aquí eran buenísimos, porque claro, cuando hay laboratorios pues aprendíamos física teórica. Ya no vale, ¿sí? Al menos en cualquier rama de la física que tenga que ver con computación o que esté limitada por el cómputo, España está en un nivel muy, muy alto. No hace falta ser el primero, ¿sí? Estamos muy arriba y seguiremos estando porque realmente se invierte, dijéramos, hay un esfuerzo para que esto siga pasando, ¿sí? Venga, ejemplos de HPC. Maquinita, Air Simulator, mi gran idilio, ¿no? Cuando yo estudiaba, que era por estas épocas, esta máquina, claro, un simulador de la Tierra, es que el nombre tiene tela. Yo quería hacer geofísica y había una máquina que simulaba la Tierra, pues no sé qué estudiaba, ¿no? Bueno, el trasto su capacidad de cálculo eran 36 teraflops, que en su día dio para ser una de las máquinas que estuvo durante más tiempo en el cenit, dijéramos, de la capacidad de cálculo. Con una memoria razonable, dio para 2 premios Gordon Bell, que son como se puede decir, ¿no? Los Nobel de la supercomputación, ¿no? No tiene nada que ver en cuanto a su impacto, dijéramos, pero es un premio anual, dijéramos, a mejores aportes científicos basados en supercomputación. Pues bien, esa máquina es reemplazable por 3 consolas, ¿sí? Ya está, ¿sí? Hace lo mismo, ¿sí?
Pensad que estas máquinas en esta época resolvían problemas como, yo qué sé, temas de gestión de recursos nucleares. ¿Sí? O sea, problemas realmente graves. No os engaño, es la misma capacidad de cálculo, no hay truco. O sea, serían capaces de tener la misma capacidad de operaciones por segundo en coma flotante y podrían resolver los problemas igual de bien. Obviamente los usamos para otros motivos. Pero bueno, si juntamos vuestros móviles, ¿sí? Todos ellos, tenemos la misma capacidad de cálculo de que esta máquina de hace 20 años, que 20 años no es nada. En el mundo de la física 20 años es nada, es cero. ¿Sí? Pues nada, porque sabemos que enviar GIFs es muy importante, necesitamos una capacidad de cálculo suficientemente fuerte. Esta colección de móviles ya es lo mismo que teníamos entonces. Y una pequeña fracción de una tarjeta gráfica de hoy en día, que son como el epítome, digamos, de la capacidad de cálculo compacta, también es capaz de hacer cálculos mucho más rápido que esta máquina, de nuevo, hace tan solo 20 años. ¿Sí? Por referencia, la ex primera máquina del mundo, ahora ya hay otra que la ha sobrepasado, también en Japón, Fugaku. Fijaos el salto en capacidad de cálculo, es un factor 10.000, ¿sí? en tan solo estos 20 años de diferencia. ¿Sí? Pensad que el problema principal que tenemos y por qué esta ralentización, fijaos en la energía que requería esta máquina para vivir y lo que requiere esta. ¿Sí? No somos capaces de tener algo que con la misma cantidad de energía y en el mismo espacio calcule cada vez más rápido, según nos decía la ley de Moore, dijéramos. ¿Sí? Esto ya lo hemos roto y las máquinas cada vez, para ser más potentes, necesito pues más máquinas. Ya está, tengo que juntarle otra al lado y otra más, hasta que consiga la velocidad que yo quería, pero esto no es sostenible. ¿Sí? Esto también hay que entenderlo. ¿Vale? Bueno. De nuevo, es un recurso que usamos para resolver problemas más grandes, o los mismos pero más rápido, o incluso a veces resolver problemas que nos habíamos planteado, ¿no? Porque a veces el hecho de tener una capacidad de calcular algo, ¿no? De obtener datos de una manera diferente, nos abre las puertas, dijéramos, a investigaciones diferentes. ¿Sí? Aquí no voy a entrar mucho en detalle, simplemente me paro aquí un segundo, que es la gente que nos dedicamos a simular ondas, y ondas pues, de cualquier tipo, electromagnéticas, radares, imagen médica, lo que sea. Se sabe bastante bien estas relaciones de aquí. ¿Sí? Esto simplemente es la relación entre, primero, cómo si doblo la frecuencia de mi problema, esto me va a costar en horas de cálculo, dijéramos, y ese ratio es lo que ves ahí arriba, en esa nube azul, es a la potencia 4 el tiempo de cálculo. ¿Sí? Esto tiene que ver con las 3 dimensiones espaciales, más la temporal. Tengo que resolver un problema en una escala la mitad, ¿no? O sea, o más el doble de fina, vamos a decir. Necesito 16 veces más capacidad de cálculo para hacer lo mismo que hacía, pero al doble de frecuencia. ¿Sí? Tengo varias maneras de resolver un problema más grande. O sea, primero, uso máquinas convencionales, ¿no? Y hay un factor 1000 más o menos entre lo que puedo encontrar en el supermercado y lo que encuentro en BSC, ¿sí? Para hacer así una idea rápida. Ese factor 1000 me va a dar un salto en frecuencia más o menos 5. Y también lo que puedo hacer es, ¿sabes qué? Yo me quedo con mi maquinita que tengo aquí, va muy bien, mi ordenador, me espero, me voy al futuro 10 años, me compro otro ordenador igual al mismo precio y tengo una capacidad equivalente. ¿Sí? La velocidad, de nuevo, a la que esto crece es vertiginosa. ¿Vale? Entro ya a explicaros ejemplos ya de lo que hacemos en nuestro día a día en BSC. ¿Vale? Simular ondas parece que hoy en día pues ya no tiene mucho misterio, ¿no? Ya sabemos hacer eso hace mucho tiempo, las ecuaciones, ¿no? de hace muchos años, ya no hay nada muy potente. ¿Sí? Lo que nos damos cuenta es que ni siquiera habíamos pensado en qué aplicaciones puede tener el hecho de simular un terremoto. ¿Sí? En los años 80, los 90, más que los 80, se empezaron a hacer simulaciones post-mortem de sismos. ¿Sí? Un sismo famoso en algún lugar, tenía un impacto, de repente en esta calle se habían caído 4 edificios, en la otra no. ¿Y esto qué ha pasado aquí? ¿No? La gente quería saber, y una manera era simular el terremoto y ver las interacciones entre ondas, topografía, suelo, etcétera, cómo todo esto se combinaba, dijéramos, para dar fenómenos no previstos. Lo que vemos ahora es que somos capaces de hacer estas simulaciones a una velocidad tal que podríamos incluso llegar a dar información actuable para equipos de rescate. ¿Sí? Somos capaces de tener un mapa de afectación de un sismo suficientemente rápido, pero basado en física y no simplemente en empiricismo. ¿Sí? No simplemente esas relaciones, ¿no? Esa estrellita con unos circulitos que parecen indicar que cuanto más lejos me muero menos. ¿No? Eso no va así. Las ondas, por suerte o por desgracia, dijéramos, son complejas e interactúan con un medio heterogéneo y la fenomenología o la observación, dijéramos, de la distribución de daños cambia muchísimo, dijéramos, en función de estas complejidades. ¿Vale?
Esto lo llamamos simulación urgente de terremotos. Y le decimos urgente porque es algo que en supercomputadores no se ha usado prácticamente nunca. Un supercomputador, si lo usáis cualquiera de vosotros, que podríais, no es una petición simplemente de recursos a una entidad centralizada, si hacéis buena ciencia y, bueno, y en vuestro caso es interesante, os dan un trocito, dijéramos unas horas de cálculo en Mare Nostrum. Mare Nostrum funciona con tickets, ¿sí? Es decir, yo necesito 20 nodos durante 3 horas, ¿vale? Te envío un ticket, ¿sí? Me espero, en algún momento será mi turno, ¿sí? Es como funciona el médico en un día normal, ¿sí? Pero claro, el médico, cuando pasa algo trágico, para esas consultas y da entrada a aquella gente que puede tener un problema de mayor severidad. Los supercomputadores no funcionan así hoy en día, ¿sí? Y queremos cambiar esto, queremos cambiarlo para que haya la posibilidad de hacer cálculos urgentes, usar todo Mare Nostrum si hace falta para ayudar en situaciones particulares que se den puntualmente, ¿sí? Por el otro lado, cuando planteamos esto a las organizaciones que gestionan estos aparatos, nos dicen, bueno, demuéstrame que tu problema realmente eres capaz de aportar valor, ¿sí? Pues esto es un ejemplo. Este es el terremoto de la isla de Samos, cerca de la ciudad de Esmirna, que está ahí indicada en este mapa. 2020, magnitud 7, no hubo muchas, bueno, más de 100 personas, no es un número pequeño, pero comparado con lo que estamos viendo en los sismos de las últimas semanas, no afectó tanto porque sucedió, dijéramos, su epicentro era en el mar, en este caso. Y en cualquier caso, lo que queríamos estimar era qué podemos nosotros obtener a partir de datos muy primigenios, y esto es aquí la gracia del problema, sin ir buscando la mejor información posible, simplemente sabiendo magnitud, localización y toda la información previa que tenemos, obviamente, de este lugar. Queremos saber el impacto basado en una simulación ad hoc, ¿sí? Y esto es lo que veis aquí, ¿vale? Lo tengo dividido aquí en estos 3 paneles. Son diferentes maneras de estimar el máximo de movimiento, dijéramos, registrado en la zona, ¿sí? Depende de qué persona interactúe con esta información, le interesa más aceleraciones horizontales o velocidades o cualquier otro número, ¿sí? Son simulaciones hasta 5 hercios, ¿sí? Se tarda un poquito más de 1 hora, pero una fracción de un supercomputador potente, una fracción aún. Este número, esta hora y 20, probablemente puede bajar dramáticamente usando máquinas más grandes. Y esto se dice escalar el problema, es algo que sabemos hacer bien, ¿sí? Pues el terremoto, que tiene su epicentro por aquí, este es el impacto que esto predice que va a tener, ¿sí? En este mapa, algo rojo significa mucha aceleración, algo blanco es ninguna, ¿sí? Y esto se parece a cualquier cosa menos a circulitos concéntricos alrededor del punto de origen, ¿sí? Y lo único que hemos usado aquí es información de nuevo, la magnitud, localización. Hemos estimado algo respecto a la fuente sin mucha información adicional y hemos dejado las ondas hacer su trabajo, ¿sí? Uy, perdón, a ver si vuelvo para atrás. Sí. Para comparación, aquí tenéis lo que saca el Servicio Geológico Americano, que es uno de los primeros en dar una pequeña alerta para cualquier terremoto, de hecho, a escala global. Aquí lo que me faltaría es pintar el azul del mar, sí, pero espero que podáis identificar, dijéramos, las mismas estructuras dentro de esta cajita negra comparado con la que hemos simulado aquí. Esto es lo que se sabe muy pronto, después de que el terremoto suceda, en cuanto a la afectación, ¿sí? En cuanto a esta aceleración máxima esperada, ¿sí? Y esto se basa esencialmente en relaciones empíricas, ¿sí? Esa radialidad de que hablábamos antes, en cuanto más lejos esté, menos, dijéramos, aceleración voy a sufrir. Y esto se calibra con datos históricos y ya está. Y bueno, tengo una tabla y me vale. Bueno, obviamente la calidad de esta información no tiene nada que ver con esta, ¿sí? Para compararlo, dijéramos, con datos reales, estos son registros en estaciones existentes, dijéramos, lo que veis aquí son registros reales de las estaciones, los valores pico registrados en cada una de ellas, y esto es lo que se obtiene de esta simulación. De nuevo, sin tuneo ninguno. Este dato no se ha usado, dijéramos, para entrenar un modelo o algo por el estilo. Esto simplemente es una simulación o colección de ellas, un agregado de simulaciones, dándome los resultados esperados, dijéramos, de aceleración pico. Y los errores, en los casos peores, están en el orden de doble mitad, dijéramos, que para lo que es la precisión que se espera en sismología es muy, muy alta, ¿sí? Sobre todo la zonificación, dijéramos, de qué zonas son las que realmente más afectadas, es muy superior a lo que se puede obtener de otras maneras, ¿sí? Como check posterior, dijéramos, este mapa es lo que se obtiene a posteriori, incorporando el dato, dijéramos, e interpolando lo que no sabemos a base de GMPs, que son estas ecuaciones empíricas, y veréis que el parecido ahora ya sí que es muy superior. Claro, para obtener este mapa necesito tener todo el dato de esta simulación, ¿sí? Y prioris, etcétera, etcétera, ¿sí? Este de aquí es pura y simplemente simulación asociada a esto. En Turquía tienen la suerte de tener muchas estaciones sísmicas, ¿sí? Tienen la desgracia de tener muchos terremotos, de sufrirlos, obviamente, pero tienen muchísimo dato. Para ellos, tener una herramienta como esta les puede ayudar un poquito, pero claro, si tienes una estación cada 100 kilómetros,
quizás el nivel de detalle para ellos no sea tan relevante. Pero hay muchísimos países en el mundo que están en desarrollo, que no tienen redes sísmicas de este calibre, para los cuales la física funciona igual en Turquía que en Haití, ¿sí? Y aquí es donde creemos que este tipo de aplicaciones pueden tener realmente un futuro y podemos tener una manera de inferir desde la física más fundamental en las vidas, esperamos, de la gente que pueda beneficiarse de este servicio, ¿sí? En un futuro. Pero esto no es lo único que hacemos con ondas, ¿sí? Y lo que más nos gusta hacer es usar el sonido para ver dentro de cosas, ¿sí? Un poco como un murciélago, como un submarino, si queréis. El murciélago y el submarino tienen la ventaja de que viven en un mundo homogéneo, ¿sí? El aire, el agua tienen propiedades muy homogéneas, con lo cual simplemente es una cuestión de contar el tiempo que pasa desde que envío una señal hasta que vuelve y ya me hago una idea de dónde están las cosas. El subsuelo para nada es homogéneo, ¿sí? Como lo habéis visto antes, ¿no? Las heterogeneidades son enormes y es muy fácil encontrarse con situaciones en las que no puedo simplemente usar un algoritmo puramente analítico, ¿sí? Esto es lo que os comentaba antes cuando hablamos de los sismogramas, ¿no? Y cómo se distribuyen en el espacio y cómo ese primer modelo de capas concéntricas nos sirvió para entender el mundo. Este ciclo, ¿no? de paso del modelo al dato, del dato al modelo con el problema directo y el inverso, ¿no? Esto es el motor, de todo lo que queremos hacer aquí, ¿sí? En sismología, el dato básicamente pues son sismogramas y pueden ser de la forma que queráis. Esto es como lo ve la gente que hace sismología de exploración, ¿sí? En zonas más pequeñas, pero pueden ser estaciones sismológicas a escala global, lo que queráis, ¿sí? Y lo que intentamos descubrir son modelos de, sobre todo, las velocidades que son muy sensibles, ¿no? a las ondas mecánicas, voy a decir, en general, pero también podría ser la densidad o anisotropía o, no sé, pérdidas elásticas. Hay un montón de parámetros, que podríamos interrogar de un modelo que desconocemos. De hecho, queremos construir un modelo a partir del dato, puramente, ¿sí? Queremos resolver el problema inverso. La técnica para hacer esto, hay muchas, obviamente, sí, pero la que últimamente está cogiendo más relevancia se llama Full Waveform Inversion, que es otro nombre horrible, de que lo que intenta hacer es estimar un modelo a partir del método adjunto, de una manera muy sencilla, ¿vale? Os explico. Aquí tenemos una cantidad de fuentes y receptores. Fuentes pueden ser terremotos en el mundo, ¿sí? Y receptores pueden ser aquellos lugares donde tengo estaciones sísmicas. Y entendemos que cada una de estas fuentes registra algo en todas las estaciones. Por ejemplo, en general, tendría una observación en ese lugar, ¿sí? Dependiente del punto de fuente y receptor, con una escala temporal, y puedo tener una simulación, ¿sí? En un modelo que yo cojo como a priori y puede estar bien o mal. Normalmente está mal, muy mal, ¿sí? Y así me monto una función de coste con la idea de que si esta función es muy grande, el misfit es grande, quiere decir mi modelo es malo, ¿sí? Cuidado con eso, porque muchas veces nos equivocamos también mucho, ¿no? Queremos optimizar algo y no necesariamente siempre está bien conectado, con el modelo subyacente, pero vamos a ser optimistas y pensar que así encontraremos un modelo que reproduzca o que se parezca a la realidad, ¿sí? El método adjunto lo que nos dice es que lo que debemos hacer es derivar esta funcioncita respecto a un parámetro, P, que esto es algo bastante trivial en este caso, y uso como fuente de un problema análogo, ¿sí? Ya no el terremoto en sí que he simulado antes, sino una fuente que tiene su origen en el receptor, ¿sí? Y esa fuente está más o menos informada por la... Joder, esto de aquí yo no sé qué hacer con esto, que no, yo no apunto o no tiene energía. Bueno, está informada por la diferencia entre observación y simulación. El problema adjunto, en el caso elástico, resulta que es idéntico al problema directo, pero está revertido en el tiempo, ¿sí? Entonces, con dos simulaciones soy capaz de construir lo que llamo el gradiente de mi problema, ¿sí? Básicamente, para cada parámetro de mi problema encontraré cómo de mal el gradiente, entre el modelo que tengo y aquel al que quisiera llegar, ¿sí? Y esto viene básicamente por correlacionar ondas, ¿sí? Llegadas del problema directo y el problema adjunto que resuelvo con el mismo, algoritmo, ¿sí? Y este coeficiente que tengo aquí delante no tiene más relevancia, que va cambiando en función del parámetro que invierta. Esto si invierto la velocidad, tendré esto aquí. Si invierto por otro parámetro, encontraré otro funcional de gradiente, pero esto de aquí es exactamente lo mismo en cada uno de los casos, ¿sí? Os lo enseño. Por cierto, importante, un físico no muy conocido en España, por desgracia. Este señor, Albert Tarantola, español, catalán en este caso, emigró a Francia y hizo una carrera muy exitosa en IPGP, en París 5, París 6. Se inventó, obviamente, como sabéis, en ciencia nadie saca nada de la chistera, obviamente siguió trabajos previos,
Pero básicamente se inventó toda esta manera de interrogar y encontrar modelos del subsuelo y modelos en general. La verdad que su teoría es muy general, basado en el método junto y aplicando, dijéramos, los trucos, dijéramos, que hoy en día se han convertido en posibles. En vida no había la capacidad de cálculo de que estas teorías pudieran servirnos para encontrar modelos de la Tierra. Falleció en 2005, 2006, no recuerdo el año en particular, pero su legado sigue. ¿Sí? Yo creo que es importante que al menos seamos conscientes de que ha habido otro físico por el mundo, dijéramos, que ha hecho cosas enormes, es muy reconocido, dijéramos, internacionalmente. Yo creo que en su casa quizás no lo conozcamos tanto. Bueno, un poco de ejemplo muy sencillo de cómo funciona esto del problema adjunto. Tenemos una columna, la primera columna que tenemos aquí, simplemente me está dando un trozo de California, donde tengo un terremoto originado en este punto de aquí, un receptor allí arriba, y hago una simulación de este terremoto. ¿Sí? Estas ondas se propagan pues, desde aquí hasta allí, con una base de un modelo de velocidades que he inventado, el que sea. ¿Sí? Estará mal, de nuevo. Con esto que he grabado aquí, construye una fuente adjunta que tiene que ver con la diferencia de mi simulación y mi dato real. Y esa fuente adjunta ahora la uso para emitir una señal que va en esta dirección, de arriba abajo. Allí donde estas dos señales correlacionan, en esos espacios, yo voy acumulando, dijéramos, una cantidad de energía que me sirve para componer este gradiente, que se parece mucho a las zonas de Fresnel, los que habéis hecho cosas que tienen que ver con óptica y demás. ¿Sí? Esto simplemente me está diciendo que la observación que yo tengo en este lugar y el modelo que yo he usado, o sea, básicamente el modelo está mal en esta zona de aquí. Y está mal en color rojo, que quiere decir es sobreestimado velocidades. Señor, cambie esto de aquí porque no es correcto. ¿Sí? Y en estas partes azules pasa exactamente lo contrario, ¿sí? Una subestimación de propiedades. Y da igual el espacio paramétrico, da igual cuántos parámetros tenga el modelo. Esto me lo está diciendo para cualquier espacio, lo puedo proyectar en la base que yo quiera. ¿Sí? Esta es la gracia de estos métodos, ¿de acuerdo? Luego, vale, aquí lo paso rápido, pero este gradiente, dijéramos, lo voy a usar simplemente para hacer un update de mi modelo. Aunque mis ecuaciones son lineales, mi problema inverso no lo es. No puedo resolverlo con un paso de una manera sencilla. ¿Sí? El problema inverso es no lineal, con lo cual voy a iterativamente ir mejorando, dijéramos, mi modelo. ¿Vale? Un ejemplo ya más real para ver cosas más claras. Aquí arriba, vamos a intentar entender esto. Esto es profundidad. Esto es inline, es una dirección cualquiera, dijéramos horizontal, con escalas muy diferentes, eso sí, son 5 kilómetros, 6 de profundidad, unos 40, 50 kilómetros de largo. La escala de colores es velocidad, ¿sí? Rojos, velocidad alta, azules, velocidad baja. Aquí arriba vemos la batimetría, ¿sí? El efecto del lecho marino. ¿Sí? El agua es básicamente homogénea. Y esto es lo que creo que conozco de un problema, ¿sí? De un modelo. Solo tengo este conocimiento a priori y datos, y ya está. Y una máquina muy grande para hacer simulaciones. ¿Sí? Lo que obtengo es algo como esto de aquí. Y esto de aquí es un modelo, de nuevo, un posible subsuelo compatible con mis datos, mucho más compatible con mis datos que lo que tenía originalmente. ¿Sí? Hay una cierta coherencia lateral también que me hace creer que este dato, este modelo, dijéramos que he obtenido, es mejor. Pero más que un modelo, me está permitiendo ver estructuras aquí dentro, me está permitiendo ver cosas. Y aquí la diferencia entre un modelo y una imagen empieza a ser difícil de distinguir. ¿Sí? Esto es un mecanismo estilo sonar, vamos a decir, que usamos en el subsuelo para ver estructuras, identificar, dijéramos, que pueda haber allá abajo. Si uso como modelo de velocidad subyacente el original que os he dicho, el modelo a priori, esto de aquí parecen ser zonas con poca coherencia, ¿no? Y algunas de estas estructuras parecen estar mal colocadas. Si uso el modelo correcto, de repente todo está bien alineado, todo tiene sentido. Todas estas capitas geológicas del subsuelo están donde tienen que estar. ¿Sí? Nadie ha ido a construir estas capitas a mano, nadie ha puesto ninguna información a priori de que esto tiene que ser capas con una cierta orientación, con cierto buzamiento, no hay nada de eso aquí. Es un problema inverso puramente dado a la máquina para que nos extraiga el mejor resultado posible. ¿Sí? Simplemente aquí, para ejemplificar, esto es dijéramos, el equivalente a una perforación en el subsuelo. Esta línea roja son las velocidades in situ, ¿sí? Que conocemos, dijéramos, de la roca, estas profundidades. El modelo inicial es esta cosa verde que tenemos por aquí y la línea negra, de hecho hay otra azul, pues se parece mucho, es lo que obtenemos a partir de estas metodologías. ¿Sí? De nuevo, no hay más que un modelo inicial, un dato y una capacidad de calcular modelos nuevos, dijéramos, usando todo el bandwidth, dijéramos, de las ondas que usemos en este caso. ¿Sí? Aquí tengo un pequeño vídeo que yo creo que si no le doy al botón no va a funcionar, pero sirve para ejemplificar esto de una forma... Uy, va, espera, un segundo. A ver.
Esto es un ejemplo en el cual tenemos velocidades de onda P y velocidades de onda S, P a la izquierda, S a la derecha. El modelo que deberíamos obtener es lo de abajo, arriba tenemos el modelo inicial, y a medida que incluyamos más frecuencias en nuestra simulación, en nuestro problema inverso adjunto, empezamos a revelar propiedades del subsuelo, ¿sí? Y se manifiestan solas, de nuevo, ¿sí? Aquí no hay nada que guíe, no hay regularizaciones extrañas o prioris muy forzados para que el modelo sea de esta forma o de otra, ¿sí? Esto es básicamente ingesta de datos tal cual y mucha capacidad de cálculo. Puramente basado en física. De nuevo, sí, por no confundir a nadie, ¿no? Que sobre todo al público joven, nada que ver con machine learning y cosas de este estilo, ¿eh? Lo usamos, pero para otras cosas. ¿De acuerdo? Como podéis ver, ambos modelos, tanto el P como el S, se pueden recuperar de una forma solvente, dijéramos, y nos dan resultados que nos podemos confiar en ellos, ¿sí? Simplemente animamos algunos de los resultados que, mira, por ir un poquito más de prisa, los voy a enseñar directamente como figuras, y será más sencillo, ¿sí? Estos son los modelos recuperados, en este caso velocidad P a la izquierda, velocidad S a la derecha, y este es el tamaño del problema que resolvemos, ¿sí? Que si hay un matemático a la sala probablemente le da un colapso si ve que tiene que invertir algo que tiene, pues eso, del orden de, estamos hablando de medio millón de millones de puntos de datos, ¿sí? Y el espacio de parámetros también es algo enormemente grande, ¿vale? Esto, dijéramos, se puede resolver, por suerte, mediante estos métodos, ¿sí? Y esto es lo mismo que veías antes, el modelo inicial, en esta línea suave, el modelo real es lo rojo, ¿sí? Y el azul es lo que es capaz de recuperar esta herramienta de forma, dijéramos, automática y usando simulaciones de ondas, ¿sí? Para varias velocidades. Otros campos reales, ¿no? Esto es un ejemplo de que se dio en, no recuerdo si esto, dónde era, esto era un posible lugar, ahora si no recuerdo mal, donde disponer de residuos nucleares de baja intensidad, ¿sí? Se estaba estudiando qué zonas, cómo de estable, dijéramos, en esta zona. Había un estudio previo de conductividad, un estudio eléctrico o electromagnético, no recuerdo exactamente si en este caso era uno u otro. Los modelos tomográficos del momento, dijéramos, no tenían una concordancia muy fuerte, dijéramos, con lo que se obtenía con otras mediciones físicas de otra naturaleza. Al usar este tipo de, dijéramos, de herramientas, ya básicamente todo lo que es material conductor aparece como material lento en esta estructura, todo lo que es resistivo aparece como estructuras más rápidas, ¿sí? De nuevo, la base es la misma. Tengo un dato, el que sea, tiene esta forma que ya hemos visto, dijéramos, en sismología, pero pueden ser experimentos de escala más local. Hago una simulación que me da otra cosa, porque esta simulación puede tener o no errores numéricos, pero sobre todo se basa en un modelo que no es la realidad, ¿sí? Y si soy capaz de usar una estrategia como Full Film Inversion, lo que os enseñaba antes, soy capaz de obtener algo que es mucho más parecido en cuanto a dato y espero que además mi modelo sea mucho más afín, dijéramos, a la realidad, ¿sí? Y trazas como estas, pues en este caso tenemos del orden de 100 millones, pero hay casos en los que tenemos aún más, dijéramos, ¿sí? Cantidad de información a ingerir. Vale. Esto es geofísica, esto es lo que he hecho durante la mayor parte de mi carrera, ¿sí? Ondas, terremotos, voy a ver lo que hay en el subsuelo, voy a ver, ¿no? O estudio las ondas y el impacto que tienen para terremotos, ¿sí? Sin embargo, y por estas cosas tan interesantes que nos pasa a los físicos, que tenemos capacidad de hacer cosas diversas, ¿sí? Alguien me preguntaba, de hecho, alguien que había estudiado conmigo cuando acabamos la carrera, de esa sensación de que creo que no sé nada, ¿sí? O sea, creo que he hecho 4 años de algo, o 5 que le haya tocado, y no sé si realmente he aprendido algo que, o sea, no sé, qué busco, qué trabajo hago, ¿no? Y nos dábamos cuenta que lo que realmente aprendes es a ser flexible, o sea, tocar problemas de escalas muy diferentes y no tenerle miedo a algo nuevo o raro o con lo que no estamos cómodos. Y eso es algo muy bueno, y yo creo que se da en física y en muy pocas otras carreras, ¿sí? Y os doy este ejemplo porque creo que os puede inspirar a algunos en este sentido, ¿sí? Venga, primero, el problema del cáncer lo conocemos todos, ¿no? Y quien más y quien menos, dijéramos, habrá tenido pues parientes, familiares, amigos, ¿no? Que le habrán pasado por ello, ¿no? Con mejor o peor, dijéramos, prospectos, ¿sí? En particular, el cáncer de mama es uno de los más graves, dijéramos, que conocemos, ¿sí? Es tan grave que una mujer por minuto muere a causa de esta enfermedad en el mundo, ¿sí? Es un número muy bestia, ¿eh? Desde que he empezado a hablar, pues 30 mujeres en el mundo, en general, han muerto a causa de esta enfermedad, ¿sí? En el primer mundo estamos un poquito mejor porque obviamente tenemos programas de cribado que nos permiten encontrar tumores antes y lo encontramos muy pronto. Hay un 95% más de probabilidades de que sobreviva, dijéramos, la mujer a este cáncer en un país como el nuestro, ¿sí? En otros países no hay esa suerte, ¿sí? Aún así, el programa de cribado, dijéramos, no es perfecto
Y no es perfecto por muchos motivos, ¿sí? Primero, por imperfecciones de la manera en la que obtenemos imágenes, ¿sí? Usamos rayos X en general, esa es la herramienta usada, dijéramos, o estandarizada, para encontrar tumores pequeños. Y esta herramienta tiene como problemas principales, uno de los más graves es que irradia, ¿sí? Nos está irradiando rayos X, ¿sí? Cuando vamos, incluso, ¿no? Cualquiera que cuando va al dentista le preguntan, oye, ¿te has hecho una radiografía este año? Porque no te quiero hacer otra. Si te irradio mucho te voy a acabar provocando algo, no quiero, ¿sí? Esto limita las edades de acceso a estas pruebas de cribado, ¿sí? No es porque sí, no es por un motivo puramente económico, que las mujeres en España en el circuito público empiezan a los 50 años a entrar en los cribados, ¿sí? Hay un motivo de salud. No queremos que una persona muy joven sea expuesta anualmente a radiación, ¿sí? Aparte, por su forma, dijéramos, de funcionar, los rayos X, además de ser dolorosos e incómodos, dijéramos, para la mujer, son muy malos a la hora de distinguir tejidos tumorales en tejidos de mama densa, ¿sí? La tipología de mamas densas no densas es una cuestión, se hizo una separación, dijéramos, puramente en 4 grupos, fenomenológica, ¿eh? Aquellas imágenes o aquellos tejidos mamarios en los cuales se veía un tejido más blanquecino, se contaba como denso. Cuando menos blanquecino, no denso, ¿sí? Esta densidad tiene, o es más probable en mujeres jóvenes que mayores, también hay dijéramos, tipologías diferentes en diferentes dijéramos, etnias del mundo. Y el problema principal es que al ser blanquecino y el tumor también ser blanco, si un tumor es muy pequeño y el tejido es denso, es muy difícil de ver, sobre todo cuando es pequeño. Es difícil, simplemente o sea, cuesta. Por más que los radiólogos aprendan y estudien y le den vueltas y tengan resoluciones más pequeñas, es muy difícil, ¿sí? Y además, y sin correlación con lo anterior, las mujeres que tienen mamas densas producen con más frecuencia cáncer, ¿sí? Y esto es de nuevo, ¿no? un infortunio más, dijéramos, en todo este mundo, ¿sí? Entonces, hay necesidad de otras herramientas de cribado, ¿sí? El ultrasonido convencional es una de ellas, la resonancia magnética es otra de ellas. Cada una de ellas tiene sus problemas mejores y peores, ¿sí? En el ultrasonido convencional lo que nos hace falta, o sea, en lo que se basa básicamente es la misma problemática de emitir ondas y ver el resultado. Se construye una imagen, pero no tanto un modelo, ¿sí? De lo que rebota, simplemente se retrasan las señales acústicas, dijéramos, grabadas, se retrasan o avanzan de manera que se consiga una coherencia y esto me produce una imagen, por coherencia, simplemente, ¿sí? Y veo que hay un objeto, pero tanto como decir qué exactamente es este objeto, pues cuesta. A mí me cuesta mucho, ¿sí? Aquellos que habéis tenido la suerte como yo de tener hijos, cuando vais al ginecólogo, le investigan, dicen, no, es niño, ¿lo ves? No se ve, yo no lo veo, nadie lo ve, ¿sí? Lo ve el ginecólogo, está muy entrenado, ¿sí? Pero la resolución de esto es muy limitada. Y de hecho no ha habido grandes cambios en el ultrasonido desde que se inventó la tecnología, ¿de acuerdo? Lo que se le ocurrió a un grupo en los años 80 es, ¿qué pasa si en vez de simplemente reflejar energía, hacemos un problema al estilo de la tomografía? Es decir, yo voy a poner aquí un transductor que emita algo y al otro lado del objeto voy a poner algo que escuche, ¿sí? Y es algo que escuche, yo puedo medir un tiempo de llegada de esta señal de aquí a aquí, como es la distancia, puedo inferir cosas sobre la velocidad y ya está. Problema tomográfico clásico, ¿sí? Si tengo todos los tiempos de llegada alrededor de un objeto, puedo construir un problema inverso que me dé una imagen del interior del tejido. Y efectivamente, eso es lo que se hizo, y se obtienen imágenes como esta de aquí. ¿Sí? Esto es un tejido normal, dijéramos, con algo aquí grande, que notoriamente tiene una velocidad diferente, y en este caso además es un tumor, ¿sí? Esto a un radiólogo no le vale, ¿sí? El radiólogo, cuando quiere buscar un tumor, no quiere buscar un tumor de este tamaño, quiere buscar un tumor muy pequeño, quiere prevenir que haya algo que pueda crecer y cogerlo en un estadio en el cual sea aún solventable el problema, ¿sí? Cuando algo llega ya a este tamaño, muy probablemente ya no lo sea, ¿sí? Es un problema de resolución y es un problema que ha tenido la geofísica durante mucho tiempo y que hemos podido solventar con herramientas de cálculo, ¿sí? El principio es el mismo que habéis visto antes, la estrategia es la misma, la tecnología, el algoritmo es idénticamente el mismo que hemos usado en geofísica, ¿sí? Cogemos toda esta información de aquí, armamos un funcional que me diga las diferencias entre lo que simulo y lo que observo, parto de un modelo inicial de ese tejido y voy a ver qué me dice mi método adjunto cuando resuelva este problema, ¿sí? Y lo que me dice es lo que veis aquí. Y esta imagen ya es otra cosa. Aquí el radiólogo sí que se para y dice, hombre, aquí reconozco estructuras, esto sé lo que es. Yo aquí sé distinguir piel, sé distinguir tejido glandular, y obviamente hay un tumor, eso ya lo había visto en la anterior imagen. Pero este tipo de resolución ya es otra cosa. Y aquí es una cosa donde ya empiezan a plantearse la viabilidad de esta tecnología de una base muy diferente aplicada al problema que ya existe, digamos, ¿sí?
Aparte de esto, y nos interesa mucho, es la parte de intentar mapear la variancia en una imagen. ¿Sí? De nuevo, voy 2 pasos atrás en lo que os explicaba antes. Con un modelo físico, usando el método adjunto, invertimos o recuperamos un modelo. ¿Sí? Es decir, cuando yo tengo una cosa como lo que veis aquí, así que acabas de apuntar, esto de aquí es un modelo donde cada píxel de aquí tiene un valor de velocidad y lo puedo interpretar como una imagen también, ¿sí? Porque al final aquí veo estructuras, es interpretable, ¿sí? Es un modelo, pero a mucha gente esto le parece más una imagen que un modelo, ¿sí? Más que no solamente me explica propiedades físicas, sino que además me da estructuras, ¿sí? Las imágenes estamos acostumbrados a entender que una imagen tiene, cuando es mala, es porque tiene baja resolución. Y eso es todo, ¿sí? Definimos la calidad de imagen en función de su resolución y se acabó. Ya está, ¿sí? Una foto es buena o mala en función de la resolución. En realidad sabemos que eso es mentira. Hay muchísimas fotos con cámaras de muy alta resolución que son un petardo por 1000 motivos. Porque se movió el tío que la hacía, porque no había luz, porque lo que sea. Y esa imagen no es afín a lo que había detrás del objetivo, ¿sí? En física podemos hacer esto con estudios, dijéramos, de incertidumbre. Pasa que aquel que se haya dedicado al problema inverso se habrá encontrado con la complicación de intentar medir la incertidumbre en problemas que tienen muchos parámetros. Es muy costoso, ¿sí? En teoría tendría que ir parámetro a parámetro, haciendo variaciones y viendo cómo de sensible mi problema es a esa variación, ¿sí? Lo que hemos encontrado son maneras en las cuales podemos obtener mapas de varianza en cada uno de los puntos en los cuales yo tengo un modelo, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? No estamos seguros, estamos aprendiendo, ¿sí? Con este tipo de tecnologías, ¿vale? Os lo ejemplifico aquí, ¿sí? Estos son diferentes objetos, o el mismo objeto, un objeto sin artefactos que invertimos de nuevo en nuestro problema iterativo. En iteraciones muy primigenias no tengo una calidad de modelo tan buena como cuando llego a la iteración más alta, con frecuencias mayores, etcétera, etcétera. Y a la vez, en cada uno de estos casos, obtengo un mapa de la varianza del valor de propiedad que tengo en un píxel dado, ¿sí? Localmente, es la varianza ahí, en ese sitio. Es decir, ¿cómo me puedo fiar yo del valor de velocidad que yo he obtenido aquí? Eso no depende solamente de la resolución. En nuestro caso, para nada depende de la resolución, porque nuestro algoritmo se basa en reconstruir ondas que para nada viajan en línea recta. O sea, el símil con la imagen se pierde, ¿sí? Pero ganamos como ventaja que usando física, dijéramos, y temas de teoría estocástica, etcétera, podemos reconstruir cosas como estas, ¿sí? La incertidumbre aquí, ¿dónde está? Pues fuera de mi objeto, fantástico. Es una imagen muy cierta, cada píxel de aquí está muy bien, ¿sí? Cuando altero las condiciones, el dato, ¿sí? Lo perturbo, lo añado, ¿sí? Problemas. En este caso lo que añado es la incapacidad de reproducir físicamente, mi ecuación no es capaz de reproducir las propiedades de la piel, vamos a decir, alrededor de este objeto, ¿sí? Mi imagen la voy a reconstruir, tengo una imagen que esta y esta, si se la doy a un radiólogo, probablemente me dirá, me da lo mismo, veo las mismas cosas, esta imagen es poco distinguible de esta de aquí, pero sin embargo la varianza en estas zonas es mucho mayor, ¿sí? Si alguien quiere estimar algo o actuar de alguna manera sobre algo que tenga que ver con un valor en este punto, probablemente no debería hacerlo, porque su varianza es muy alta, ¿sí? En el mundo de la medicina esto no es natural para nada, ¿sí? Nosotros estamos más acostumbrados, pero en medicina toda estadística es a nivel de cohorte, nivel de personas, ¿sí? ¿Cuántas personas le diagnostico cáncer? No sé, de 100 a 2 he conseguido, no sé, 98 bien, en 2 mal. Pues esa es toda la estadística que necesito, ¿sí? Cuantas más personas, mejor. Aquí estamos diciendo que es que cada píxel de la imagen tiene una cierta incertidumbre y puedo aprovecharme de ella, ¿sí? Os he dicho antes, no sabemos qué hacer con ellas, sí que sabemos varias cosas. Lo que nos entendemos, lo que acabamos de ver, es cómo un radiólogo puede hacer un uso directo de esta imagen. A nosotros nos sirve para mejorar el algoritmo de inversión, ¿sí? Nos sirve para ver dónde podemos hacer las cosas mejor, ¿sí? Un radiólogo, ¿qué uso le pueda dar a esto? Está por ver, pero entendemos que tendrá valor, ¿sí? Y esto me lleva a este proyecto en el que estamos intentando llevar a cabo esta transición entre algo que es una teoría, dijéramos, interesante, con pruebas de concepto, hacia algo que poco a poco se vaya acercando a las personas, ¿sí? A la tecnología que se pueda aplicar, ¿sí? Esto se coordina desde el BSC e involucra pues, a varias instituciones, dijéramos, de Europa. Ya, bueno, Londres ya no sé si llamar Europa, ¿no? Pero bueno, es igual. Geográficamente es Europa. La idea general es que hay un aparato de muy alta calidad diseñado en Alemania, que es esto que veis aquí arriba, digamos este bol con un montón de ultrasonidos, de transductores piezoeléctricos, básicamente, que transmiten y reciben información acústica.
y lo vamos a acoplar con los algoritmos, dijéramos, de generación de imagen que habéis visto, ¿sí? Y además, esta máquina va a estar en Barcelona, en el Hospital de la Vall d'Hebron, y haremos un primer, dijéramos, estudio con 50, algo más de 50 voluntarias que van a pasar por la prueba por esta máquina, con nuestras imágenes, y además, obviamente, con otros mecanismos, dijéramos, alternativos, para ver cómo de bien o mal, dijéramos, podemos localizar tumores, ¿no? En este caso, ¿sí? Para poner un poco en contexto, ¿sí? La máquina es algo del estilo de lo que veis allá arriba, es como una cama que tiene como un agujero dentro de ella. En este agujero básicamente se mete agua a temperatura ambiente, está completamente aislado, obviamente, la parte eléctrica del entorno. La adquisición de datos tarda del estilo de minutos, 1 minuto, 2 minutos, no más, no necesariamente, obviamente por mama en este caso. Y el procesamiento, digamos, necesario para obtener estas imágenes como las que veis allá abajo, es muy costoso aún hoy en día. Tenemos que usar ordenadores muy grandes, ¿sí? Estamos usando sistemas cloud para reducir el tiempo de cálculo, pero aún así es mucho tiempo de cálculo. Pero recordad lo que os enseñaba antes sobre la velocidad a la que los ordenadores crecen, ¿sí? La velocidad es enorme y es constante. Es decir, si un problema es costoso hoy de resolver, no me tendría que preocupar tanto, porque en poco tiempo, dijéramos, voy a ser capaz de hacerlo con máquinas muy convencionales, ¿sí? Entonces, estamos investigando cómo de bien preparados estaremos el día que, dijéramos, estas tecnologías estén más presentes, y de momento estamos portando todo esto a un entorno más escalable, que es lo que llamamos hoy en día el cloud, digamos, la nube de cálculo, ¿no? Y ahí sí que somos capaces de obtener estas imágenes con un tiempo y costes razonables, ¿sí? Así, muy rápidamente, comparado con resonancias magnéticas, que las haya tenido que sufrir, dijéramos, eso es media hora de adquisición, 1 hora de tiempo que tiene que estar cada paciente dentro de esa máquina para obtener esa imagen, ¿sí? Un aparato que tiene un mantenimiento muy caro, la máquina en sí es muy costosa, nada que ver con el coste que tiene un aparato como el que veis ahí. Aunque sea un prototipo, su coste es muy inferior, dijéramos, al de la máquina de resonancia magnética. Comparado con la tomografía de toda la vida, como os decía antes, el problema principal, su primero dificultad ante el tejido mamario denso, y que nos está irradiando, y esto está limitando, dijéramos, el cribado que puede hacer. Y el ultrasonido convencional, bueno, le falta resolución por una parte, pero es que además necesita un operario, un experto, ¿sí? Que interprete la imagen, ¿sí? Que opere el aparato, y eso también dificulta, dijéramos, sus ventajas, dijéramos, como alternativa de cribado. Con lo cual, creemos, y no estamos solos en ello, ¿no? Por suerte también nos lo validan los equipos de radiología con los que hablamos, que esto puede ser una alternativa real. No mañana, ¿sí? Pero muy pronto puede ser una alternativa real para los programas de cribado e incluso para problemas de predicción, dijéramos, de tejido tumoral. De momento aplicado al tejido mamario, pero obviamente somos físicos, lo aplicamos a cualquier cosa que podamos, ¿sí? Y esto era, bueno, la típica broma, ¿no? Que siempre hemos dicho, ¿no? Todo, ¿no? Para un físico, ¿no? Todo es una esfera, ¿no? Da igual lo que cojas, ¿no? Y es que en este caso es tal cual así, ¿sí? Os he empezado enseñando el modelo de la Tierra, que obviamente es muy cierto hoy en día, pero es que el problema para nosotros, ¿no? A ojos de un físico, la Tierra con sus terremotos, dijéramos, ¿no? En su capa superficial, sus receptores también alrededor, es muy parecido a un aparato de ultrasonidos de este estilo, donde estoy poniendo fuentes y receptores alrededor del objeto que yo quiero interrogar. Las ondas de ultrasonidos son como las ondas sísmicas, es lo mismo, son ondas mecánicas, tienen el mismo soporte, ¿sí? Cambian las escalas, cambian detalles, obviamente, la transición no es un día, ¿sí? Hay que aprender mucho de este mundo, pero desde nuestro punto de vista es el mismo problema. Y eso es una de las cosas que los que habéis estudiado física, los que estéis estudiando física, deberíais llevar con orgullo, porque esto no lo puede decir, dijéramos, gente que trabaja en otro tipo o ha estudiado, dijéramos, otro tipo de ciencias, ¿sí? Pues nada, os dejo aquí un par de links para los que queráis saber más, tanto sobre el proyecto europeo que estamos ahora tirando adelante, como de la spin-off que hemos montado para que esto realmente llegue a puerto. Y agradecer a todas las fuentes de financiación que tenemos, que son demasiadas, mucho proyecto al final. Esto no es bueno para el día a día de un científico, pero en cualquier caso sin ellas no podríamos tener pues, los investigadores que tenemos, que al final son los que hacen posible todo lo que os he enseñado. Y nada más que agradeceros vuestra presencia hoy aquí. Muchas gracias. Si no aquí. Si yo me aparto de ahí, yo creo que no se acoplará, ¿no? Sí, eso es ese. Sí. Muchas gracias, Josep. Es fantástico ver cómo podemos aplicar la física en
en campos tan diferentes, ¿no? Pues hay tiempo para las preguntas que queráis. Seguro que os han surgido algunas del principio de la charla, del final. Venga, tenemos unos minutos. Bueno, gracias, Josep, por esta presentación tan interesante. A ver, yo tenía una pregunta en relación, por ejemplo, al mapa que has presentado de aceleraciones máximas con el terremoto de 2020, ¿no? Esto, la verdad que, bueno, que es muy interesante porque uno podría hacer mapas pues, en zonas sismogénicas, ¿no? Como ahora pues, la falla del este de Anatolia, y entonces ver cómo se distribuirían las aceleraciones máximas y, por tanto, los daños, y podría orientar también para cómo reforzar construcciones, etcétera, ¿no? Pero la cantidad de información necesaria para obtener esos modelos, ¿es fácil tenerla en sitios, no sé, como por ejemplo como Nepal o Haití o Chile? Sí. No es igual de fácil, claramente no. Los modelos de velocidades, de densidad, etcétera, son globales hoy en día. Por suerte, en cada lugar tengo información. De hecho, hay un esfuerzo muy interesante que se llama CSM, que es una intención, dijéramos, de acoplar todos los pequeños modelos que diferentes grupos del mundo han ido obteniendo regionalmente en un entorno único, de manera que uno pueda ir realmente a un trozo de suelo, dijéramos, de tierra, en el mapa, en Google Earth, si queréis, y sacar las propiedades, ¿sí? Pero la precisión, dijéramos, con la que conozcamos el subsuelo en esos sitios nunca es óptima. La topografía sí, no es un problema, el interior de la Tierra es un poquito peor. Aún así, pensamos que los efectos principales, dijéramos, que limitan este tipo de tecnologías son subsanables. Nuestra principal fuente de incertidumbre tiene que ver con la fuente, de hecho. Es lo que menos conocemos, ¿sí? Cuando digo la fuente es una falla que... Perdona, que has dicho que la principal incertidumbre tiene que ver con... La fuente sísmica, vale, el generador de ondas. Sí, una falla se rompe de una cierta manera, en una cierta dirección, con un cierto momento o magnitud, y el tamaño, la velocidad en la que rompe, todo eso impacta sobre lo que estamos viendo. Esa información normalmente no la tenemos nada rápido. Si queremos ser rápidos en tener un mapa, lo que hacemos es acumular diferentes versiones de fallas compatibles con lo que estamos observando, ¿sí? El proceso más o menos es así, que se coge el catálogo sísmico de una zona y se estipula, con cierto, ¿no?, que creo que es un buen criterio, que los sismos grandes tienden a ser similares en cuanto a su geometría, porque tienden a estar, dijéramos, asociados a fallas preexistentes. Los pequeños no puedo decir eso, ¿sí? Un sismo pequeño puede ser cada cual de su padre y de su madre, pero los grandes sí que suelen tener una cierta capacidad de parecerse entre ellos. De esto sacamos, para cada localización del espacio de una zona de interés, los mecanismos focales preferentes. Y aún así no simulamos solo uno, simulamos una colección de ellos a la vez y agregamos la información de ellos. Luego, artificialmente, montamos planos de fallas, que además tenemos el problema de sismología, que tenemos dificultades en distinguir entre dos mecanismos focales que son geométricamente absolutamente opuestos, son perpendiculares, pero es que la física no me permite saber más si no tengo información detallada de esa falla, ¿sí? Todos estos escenarios, cuando os digo, este mapa, por ejemplo, que habéis visto, contempla 132 escenarios a la vez, ¿sí? Son 130 simulaciones que hemos hecho a la misma, ¿no?, en el mismo momento, hemos agregado esa información y ese es el resultado que obtenemos. Entonces, yo creo que en realidad no es tan limitante la calidad de la información que tenemos en esos lugares. Lo que no tenemos, donde no afectamos, es sobre la vulnerabilidad, no conocemos nada, sobre el suelo final, dijéramos, la capa geotécnica, no la conocemos y no la incorporamos. Esto es algo que en teoría pertenece al dominio de la ingeniería, ¿sí?, sísmica. Nosotros aquí, digamos que es la información de aceleración en el suelo duro, ¿sí? Lo que haya de sedimentos por encima no lo controlamos, ¿sí? 130 casos que nos sirven para tener una buena estimación de aquello que es más incierto. Y lo que no tenemos tampoco, perdón, es las altas frecuencias, ¿sí? La resolución del modelo me permite simular con precisión hasta unas ciertas frecuencias en función de cómo de bien resuelto está la estructura debajo de esa zona, ¿sí? En una zona como Nepal, ir a frecuencias muy altas con simulaciones deterministas no es posible. Entonces ahí lo que se intentará hacer, que no estamos haciendo aún, es hibridar métodos de una base más estadística, ¿sí?, estocásticos para la parte de alta frecuencia, hibridados con la parte de baja frecuencia venida de simulaciones físicas. Y esa combinación de ambos debería ser la solución, ¿sí? Vale.
Y otra pregunta, a ver, ¿estáis trabajando también con los digital twins estos y qué desarrollo futuro le veis a los modelos, o sea, los gemelos digitales estos? Bueno, cuidado con las palabras estas, porque, a ver, es como el Big Data, como todo, o sea, cuidado, ¿no? Porque es una palabra que evoca muchas cosas, pero luego lo que en realidad es muy diverso. A ver, los digital twins, o sea, conceptualmente como empiezan es con cosas en las que puedo operar. Por ejemplo, una factoría. ¿Sí? Hay una factoría que produce coches. Venga, va. Quiero hacer algo que reproduzca las condiciones de funcionamiento de esa factoría. ¿Por qué? Porque si yo puedo prever un error, puedo actuar sobre ello antes de que suceda. ¿Sí? Es muy natural pensar en un gemelo, en el sentido de que todo lo que tenga que ver con mantenimiento, errores, disfunciones, las puedo virtualizar y luego voy a la máquina de verdad y actúo sobre ellas. El sistema planeta, actuar sobre él, pues no somos capaces ni lo seremos y espero que no lo seamos nunca. ¿Sí? Lo que sí que tenemos es, o lo que le llamamos digital twin en este caso, son pequeños componentes de fenomenologías particulares que sí que son más o menos, las podemos transponer a muchos lugares. ¿Sí? La simulación urgente de sismos es un componente del digital twin europeo para riesgos geofísicos. Es parte de ese proyecto. Pero hay otras que tienen que ver con localización, por ejemplo, de sismos pequeños, otras que tienen que ver con aplicación de redes neuronales para caracterización, dijéramos, de aftershocks y demás. Hay una familia de ellos. No es nada, o sea, no es realmente un único gemelo digital de toda la Tierra. ¿Sí? Son pequeñas partes que les llevamos así. Yo creo que es un ejercicio de marketing más que otra cosa, honestamente, porque la Tierra, el gemelo digital, no acaba de tener ese sentido. Pero, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, la última. Pues muchas gracias, Josep, por la presentación, muy interesante. Y tengo dos curiosidades. La primera es, ¿qué papel juega el factor de escala cuando pasas de una tomografía sísmica aplicada, digamos, con una dimensión de metros o de kilómetros, en el caso, por ejemplo, de las ondas acústicas, ¿no? Para el cáncer de mama, a una escala mucho más pequeña? De qué papel juega un poco pues, la relación de longitudes de onda, etcétera, etcétera. Y mi segunda curiosidad, en el caso, por ejemplo, de la geofísica, lo aplicamos siempre a medios inertes, es decir, aplicamos ondas sonoras o sísmicas a medios inertes. En este caso se aplica a un medio vivo. Si hay algún tipo de riesgo en el sentido de comunicar este tipo de ondas a algo que no es inerte, sino que tiene células, ¿no? O sea, riesgo te refieres de la calidad de la imagen, ¿no? Por el hecho de que se mueva algo. Sí, bueno, y también riesgo en el sentido de salud. Riesgo de salud, vale. No, riesgo de salud, por suerte, dijéramos, el mundo del ultrasonido se divide entre lo que le llaman HIFU, dijéramos, al ultrasonido usado para alterar el tejido, y es con unas frecuencias y amplitudes tales que podemos destruir, tal cual, partes de tejido, y se usa para terapias, para un montón de cosas, ¿sí? Nosotros, para obtener imágenes, las amplitudes y la energía, dijéramos, que emitimos es muy, muy, muy inferior y está dentro del rango de aquello que se usa. Bueno, de nuevo, si observamos fetos con esto, en general, o sea, más seguro que ultrasonido realmente no hay, a nuestra escala. La primera pregunta que tenía, sí, el tema de la escala, en muchas partes es muy igual. Alguna, por ejemplo, en la que sí que es muy diferente es el tamaño del emisor de señales. A ver si me explico bien. En sismología, sobre todo cuando es global, el terremoto lo tiendo a plantear como un punto. Es un lugar que emite algo. A escala global, cuando no hago riesgo, como aquí hago mapas del daño que hace, quiero interrogar la Tierra, es un puntito que emite algo. Esa asunción, dijéramos, no la puedo tener en el caso del ultrasonido, porque las ondas, el tamaño de la onda comparado con aquello que la emite, es muy dispar. ¿Sí? Tengo un aparato muy grande, o sea, en la escala obviamente milimétrica. Mi piezoeléctrico es un trasto muy grande que emite unas ondas muy cortitas. ¿Sí? Y ese problema, dijéramos, esa escala, dijéramos, en el emisor, es realmente fundamentalmente diferente. Es algo que, por ejemplo, no habíamos previsto y hemos tenido que hacer, o estamos trabajando en ello aún, en algoritmos que nos permiten mejorar la manera en la que representamos el piezoeléctrico. ¿Sí? Que sabemos exactamente dónde está, sabemos muchas cosas de él, pero ese comportamiento es menos natural, dijéramos, de alguna manera. Por el resto, la verdad es que es incluso más sencillo en este caso el tejido vivo, dijéramos, o humano, particularmente en el caso del tejido mamario, porque no hay huesos. ¿Sí? El hueso y el ultrasonido se llevan mal, ¿sí? Reflejan mucha energía, es el equivalente a un cuerpo salino, basáltico en sismología.
El tejido mamario, tal como lo observamos con estas simulaciones que al final rodean el tejido, al no tener estas durezas, dijéramos, de hecho es un mucho mejor caso que el geofísico. En general es globalmente más fácil tener una buena imagen de una mama que del planeta. El problema es que el planeta hay uno, ¿no? Y la cantidad de mujeres que nos gustaría, ¿no?, de dar servicio con esto, la escala está ahí, ¿sí? Dijéramos. El problema en sí no es tan diferente. Muy bien, pues si no hay más preguntas, agradecemos de nuevo a Josep por esta fantástica charla. Muchas gracias. Muchas gracias.